términos de cantidad de personas muertas, ascienden a 30.000 personas. Sería superando largamente a Brasil, que estaba, como decía hace poquito, en 24.000. Sería el país de América Latina con mayor cantidad de muertos, desnudando de esta forma este informe de Human Rights Watch, la mentira que el presidente Maduro le ha tratado de decir al mundo. Y aquí en Chile estamos un poquito más de 800 muertos. Es poco, pero vamos con muy malas proyecciones, y hoy día, como decía yo, probablemente el ministro de Salud extienda la cuarentena de Santiago por lo menos una semana más, y yo tengo la impresión que van a ser de 4 finalmente hasta 5, lo que tiene implicancias económicas bastante severas, porque estamos en una suerte de blackout económico muy duro que está teniendo dramáticas consecuencias para las empresas que están mirando muy de cerca la posibilidad de quebrar derechamente, ¿ah? Y por eso es bien relevante la conversa que vamos a tener, la entrevista que vamos a hacer con Nemo Castelli, que es actual director de Integral Chile, que es gerente general además de una empresa de Edice Metalúrgica S.A., y que tiene experiencia académica, que tiene una serie de posgrados en el extranjero. Nemo, te agradecemos estar en contacto a esta hora de la mañana. Para contarnos primero, te pediría, ¿cuál es el feeling que están teniendo desde Integral Chile de cómo está crujiendo nuestro sistema económico por la vía de la situación que están pasando las empresas? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer saludarlos y un gusto poder responder las inquietudes y colaborar con ustedes. Sí. La verdad es que la situación es complicada. Uh-huh. Muchas empresas están teniendo el impacto primero de lo que ocurrió el año pasado, a fin de año. Después tuvimos un mejoramiento de normalidad en el verano, pero ahora con la pandemia la verdad es que hay muchas empresas, muchos sectores, sobre todo los sectores más afectados del turismo, del comercio, de la hotelería, que han estado con reducciones violentas, cercanas a cero en muchos casos de sus procesos de sus actividades. Y eso naturalmente que las lleva a una situación compleja. Tienen que sobrevivir, idealmente si pueden, y buscar las fórmulas para poder hacerlo. Claro, y cuando uno piensa, Nemo, en la posibilidad de que quiebre una empresa versus que se reorganice una empresa, que es lo que ustedes hacen ahí en Integral Chile. Mira, ¿cuáles son las ventajas? ¿En qué momento el emprendedor debe mirar la reorganización como la mejor posibilidad? ¿Lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? En fin. Mira, yo creo que es importante considerar de que las empresas, cuando se enfrentan a situaciones complicadas o se enfrentan a situaciones imprevistas, tienen que analizar su realidad objetiva, tienen que analizar su posición en el mercado, su capacidad de pago, su capacidad de sobrevivencia y proyectarse al futuro. Y para esto es importante considerar que la antigua ley de quiebras, que se modificó hace 5 años, que hoy es la ley 20720 de organización y reemprendimiento y liquidación, le da una posibilidad mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más razonable que lo que era la ley antigua a las empresas. Esta ley permite el reemprendimiento, permite renovarse, permite reproyectarse al futuro, y es una ley positiva para la actividad. Todavía lamentablemente hay un sesgo en la ley antigua de que acogerse a este tipo de situaciones, este tipo de legislaciones, la empresa puede quedar marcada, puede quedar como una empresa que fracasó. La verdad es que no es así. En el resto del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, es normal que una empresa se acoja a este tipo de leyes, porque le da un marco, un entorno legal que le permite volver a reactivarse, volver o continuar sus actividades para poder seguir en el mercado vigente, mantener los empleos y seguir con su actividad. Ahora, lo que es importante es que las empresas han debido enfrentar en los últimos años, más atrás incluso el año 2019, situaciones bastante relevantes. Han habido cambios en el mercado, yo diría, importantes en muchos sectores, tal vez después de la crisis del 2008, la crisis subprime. Han habido cambios económicos relevantes, tecnológicos, sin duda, cambios políticos, todo este tema de la guerra comercial de los últimos años, cambios culturales, el tema de la ecología, todo eso ha llevado a la necesidad de que las empresas estén constantemente revisando sus planes de negocio, constantemente revisando su posición. Porque todos estos cambios generan inestabilidad.
generan una conclusión que es evidente, que es conveniente, necesario, imprescindible estar permanentemente revisando planes de negocio y el desarrollo futuro de la empresa. Porque hay que adaptarse. El que no se adapta, el que no cambia, además con un control de gestión que tiene que ser tremendamente eficiente, es muy difícil continuar. Y seguramente Manuel y Willy quieren entrar en la conversa. Nemo, Willy, Manuel. Sí, lo que pasa es que dentro de los cambios que las empresas enfrentan, ¿no es cierto? Yo distinguiría dos tipos de cambios, porque hay empresas que enfrentan problemas que son más de largo plazo, seculares, como por ejemplo todo lo que el comercio electrónico está produciendo en las empresas típicas de comercio cuando uno iba a comprar, porque están cambiando las costumbres y una tendencia que puede durar 20 o 30 años más. Así es. La situación actual, ¿no es cierto?, donde nos encontramos con un desplome de las ventas porque este bicho apareció y son fenómenos que pasan una vez cada 100 años y me imagino que la perspectiva de enfrentar es diferente en un evento fortuito como el actual a otro donde las tendencias, la verdad que si no se acoplan al cambio es difícil que sobrevivan. Correcto. Yo creo que es muy importante lo que está señalando, pero los cambios, yo diría, progresivos, como los tecnológicos, como el tema de la informática, la empresa tiene que estar siempre preocupada de adaptarse al cambio, si no está destinada a morir. Y es un proceso normal, tradicional, normal y habitual. Y ese proceso de cambios, obviamente que siempre lleva a estar revisando constantemente los planes de negocio. Y esos planes de negocio van a definir qué tengo que hacer. Ahora, los cambios imprevistos, los cambios no previsibles, como los cambios de la pandemia, evidentemente que generan una situación de conflicto instantáneo. Y ahí el punto clave es poder definir la viabilidad de la empresa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para poder sobrepasar el problema y ser viable y continuar en el mercado? Y eso naturalmente... Ahora, ¿en qué minuto, Nemo? Sí, es interesante. ¿En qué minuto hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el minuto adecuado, un minuto justo, porque si no pasó la vieja y lo probable es que quiebres, digamos. Yo no sé, si nos está escuchando algún emprendedor, qué debería tomar en cuenta para mirar si ese es el minuto o no, pero además de eso, y sobre todo, Nemo, estamos conversando con Nemo Castelli, que es director de Integral Chile, sobre todo, exactamente qué debe hacer, a quién recurrir, a quién se llama, ¿no es verdad? Porque cuando uno está en la desesperación no sabe mucho para dónde mirar y qué hacer, ¿no? Lo que pasa es que toda empresa debería, no todas lo hacen eficientemente, pero todas deberían tener su programa de actividades, un plan de negocio se llama, en que yo proyecto al futuro, proyecto una venta, un costo, un margen, un financiamiento y un desarrollo. Ahora, si me enfrento a algo imprevisto como la pandemia, hay que reaccionar inmediatamente, hay que corregir esos planes de negocio, hay que corregirlos y ver la viabilidad de poder continuar. Muchas empresas tienen que esperar que pase el problema grave y probablemente van a continuar después de un tiempo, pero tienen que pasar un periodo en que tienen que financiarlo. Y eso necesita de un sistema que les permita sobre poder continuar. En eso, la ley de reemprendimiento que hablamos en un comienzo les da una posibilidad real, porque permite, de acuerdo al marco legal, darse plazos, darse periodos de gracia muchas veces importantes para poder aceptar y sobrepasar las dificultades inmediatas y más urgentes y continuar una vez que el mercado, una vez que la economía tiende a normalizar. El problema es ese, que hay que ser realista, hay que tener información actualizada, hay que poder proyectar. Ahora, muchos empresarios, tal vez los más pequeños, los que tienen menos estructura de gestión y administración, pueden recurrir a especialistas, gente que se dedica justamente a estudiar cada caso, a establecer un marco de financiamiento que necesita y también a cuestionar el mercado de esa empresa y su actividad para ver si tiene que innovar, qué tiene que innovar, cómo hacerlo para poder ser sustentable en el futuro. Eso es lo fundamental.
yo quería preguntarte siguiendo con la línea de lo que estás diciendo tú respecto de los cambios en los modelos de negocio, Sí. ¿cuál es el nivel de adaptabilidad que crees tú tiene una economía como la chilena, donde pasamos de los años 70 y 80 y probablemente hasta los 90 de economías muy industrializadas? Yo creo que los 90 fue la transición cuando pasamos de la industrialización a la industria de los servicios, ¿cierto? Donde Claro. la economía chilena ha demostrado tener una capacidad de adaptación importante. Hoy día lo estamos viendo con empresas que tienen que reinventarse en sus modelos de negocio, donde, por ejemplo, transportaban pasajeros, Transvip, que transportaba pasajeros al aeropuerto, hoy día está utilizando la misma flota para hacer otras cosas y generar nuevas líneas de negocio, o los hoteles que están usando sus instalaciones ya no solo para el pasajero, el huésped, sino que además ofreciendo home office, en fin, la industria de los servicios tiene mayor capacidad para poder renovar sus modelos de negocio. Yo creo que sin duda que sí. O sea, una empresa fabril que fabrica elementos, le es más difícil adaptarse. Se puede, siempre se puede, la tecnología lo permite. Pero el sector de servicios, naturalmente que sí puede con mayor facilidad readaptarse, reinventarse, buscar otras actividades. El caso del transporte, que conocía, es bastante importante. Los servicios tecnológicos. Yo conozco gente que se dedicaba, por ejemplo, ayer conversaba con un empresario que tiene una empresa de eventos culturales y hoy día está dedicado al software. Está desarrollando un software que utilizará en su empresa y lo está comercializando. Ahí es un caso de reinvención inmediata, de un tema distinto, totalmente distinto al que es su negocio principal. También hay muchas formas de adaptarse. Hay empresas que han sido fabricadas en el pasado y que hoy día son grandes distribuidoras con plantas en Oriente. Tienen en Chile una base para poder distribuir sus productos a todo el mundo. Yo creo que la capacidad reinventiva del empresario, de las personas, es lo relevante. Lo importante es que tienen que ser realistas, lo importante es que tienen que tener algún tipo de tecnología básica, elemental y relevante para poder proyectar su negocio, financiar su negocio en una estructura que sea adecuada para poder sobrevivir y crecer. Eso es relevante. Oye, Nemo, Willy, Manuel, tenemos que irnos. Nemo, te agradecemos, Nemo Castelli, director de Integral Chile. Agradecemos especialmente la conversa esta mañana y te despedimos hasta ahora porque ya nos están apremiando con el tiempo, que siempre es escaso en radio. Ok, un gusto saludarlo. Gracias, Nemo. Oye, Willy, Manuel, tenemos que despedirnos. Se nos quedó en el tintero al final el tema LATAM. No nos tratamos latamente, como deberíamos haberlo hecho, que nos queda pendiente. Estaba mirando que hay interés directo de los afiliados a la AFP en el tema. La AFP, como por supuesto, tienen un porcentaje relevante de la propiedad de LATAM que llega al 17%. Sí, pero es un porcentaje ínfimo del patrimonio total administrado por la AFP, para que no se preocupen nuestros auditores. No. Oye, el dólar en 8.11, eso nomás le digo. ¿Y eso es? 811 pesos. Ayer bueno, malo, bajo 800. Ya, va a subir. Ay, ya no sé si es bueno o malo ya. Hágalo bajar, señores. Usted que tiene no contacto, bajar. Pero usted maneja fondos. Falso, no manejo nada, yo asesoro nomás. Salga a vender algo, señor Bengolea. Sí. Liquide. Oye, estamos despidiéndonos, Willy y Manuel. Sí. Nos reencontraremos mañana. Gracias por el apoyo, Manuel, estos días. Encantado como siempre, mis queridos amigos. Y en mi caso los veo en la tarde. Buenas tardes. Mercado, sí. Chao, Manuel. Chao, Willy. Buenos días. Adiós.